Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Diverciencia. ¿Quién dijo que aprender no era divertido? El día de hoy vamos a revisar el tema de el enlace químico. Mi nombre es Alan Ramírez Guevara, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primero, ya una vez visto el concepto de átomo y el concepto de elementos, los cuales se encuentran en su totalidad en la tabla periódica, estos mismos elementos tienen la capacidad de poder formar enlaces entre sí, ya sea consigo mismos a la hora de formar elementos químicos, tales como vemos el caso de diferentes moléculas, de diferentes elementos que se componen de moléculas diatómicas o triatómicas, como es el caso del oxígeno o del ozono. Nosotros también tenemos la capacidad de formar compuestos entre diferentes elementos, tal y como estamos viendo en la imagen a continuación en este slide, en donde tenemos el ejemplo de una sal que bien todos conocemos, que es la sal de mesa. Esa sal, la cual le ponemos a los alimentos para poderles dar un sabor distintivo. Esta se compone de cloro y de sodio. Nosotros les encargo que por favor veamos nuestra tabla periódica e identifiquemos en dónde se encuentra el sodio y en dónde se encuentra el cloro. Muy bien, tal y como lo vemos, el sodio se encuentra en el grupo A, en el grupo 1A, a la familia que se conoce como alcalinos. Se encuentra en la tercera posición, solamente por debajo del hidrógeno y del litio. También tenemos que el cloro se encuentra en el grupo principal de la familia 7A, y el cual se le conocen los halógenos. Lo que estamos viendo aquí es que se trata de dos elementos que se encuentran muy alejados en la tabla periódica. Cuando tenemos elementos que están muy alejados en la tabla periódica, por lo general van a estar formando enlaces iónicos, de los cuales vamos a hablar más a continuación. Tal y como se muestra aquí, una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definitiva que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Las fuerzas químicas, como vamos a ver a continuación, son, son compartimiento o cedencia de diferentes electrones. Muy bien. Químico, como ya vimos, son las interacciones que forman compuestos entre diferentes átomos. Los enlaces químicos pueden ser de diferente índole dependiendo de la posición de la tabla de los elementos que los compongan. Por ejemplo, ya vimos que si los elementos se encuentran en posiciones muy diferentes en la tabla periódica, por ejemplo, estamos hablando relaciones entre grupos, entre elementos de la familia 1A o 2A o 3A, si mantienen relaciones con elementos del grupo 7 o 6A, por lo general van a ser enlaces iónicos. Si son elementos se encuentran en la misma familia o se encuentran en familias, en grupos muy cercanos, por ejemplo puede ser el caso del grupo 3 con el grupo 5, como el caso sería como de fósforo con flúor, o en el caso de arsenio con flúor o con fósforo. En este caso nosotros tendríamos enlaces covalentes. También tenemos otro tipo de enlaces, que es el enlace que se conoce metálico. Este enlace metálico se da en su mayoría con elementos del grupo de los metales de transición, que se encuentran en el bloque F de la tabla periódica. Tenemos que los enlaces iónicos, todos los enlaces que sean iónicos, se van a categorizar como enlaces altamente polares. A diferencia de los enlaces covalentes, los cuales pueden ser polares, no polares, además de otro tipo de enlaces, los cuales no vamos a ver en la presentación, pero pues pueden ser coordinados y no coordinados. Nosotros sabemos que los átomos pueden formar enlaces ya sea consigo mismos, por ejemplo el oxígeno enlaces consigo mismo para formar una molécula diatómica, y en este caso van a formar elementos, tal y como estamos viéndolo aquí. Cuando son de la misma especie formarán elementos.
Sin embargo, cuando son de diferente especie, estarán formando compuestos, los cuales pueden ser iónicos o covalentes, como lo mencionamos anteriormente. El enlace químico. Aquí vamos a ver otro ejemplo de tipo de enlace. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cloruro de hidrógeno, en donde estamos viendo que la formación de enlaces se refiere principalmente al compartimiento de electrones. Nosotros tenemos que el número de electrones es el número atómico que se encuentra en cada elemento. Por ejemplo, en el hidrógeno, revisando la tabla periódica, nos vamos a encontrar que el número que se encuentra en la parte superior es el número 1, lo que significa que va a tener un electrón. A diferencia del cloro, en donde si revisamos en la parte posterior, el número de electrones que va a tener es diferente. Aquí, nosotros al momento de tratarse del grupo 7A, significa que tiene 7 electrones en su capa superior, que son llamados electrones de valencia. En cambio, el hidrógeno solamente tiene un electrón, por lo cual se encuentra en el grupo 1A, y esto significa que solamente tiene un electrón de valencia. Si hablamos del grupo 4A al grupo del carbón, nosotros nos vamos a encontrar con que tiene 4 electrones de valencia, y así sucesivamente. También esto puede aplicar en algunos casos para los metales de transición. Por ejemplo, identificando el zinc, este se encuentra en el grupo 2B, por lo cual tiene dos electrones de valencia, los cuales puede compartir o los cuales puede ceder. En el caso de que los elementos sean metales, por lo general siempre van a terminar cediendo sus electrones, a diferencia de los grupos de los grupos 5, 6, 7A, en donde ellos siempre van a terminar por recibir electrones, pero también pudiera ser el caso de compartir electrones entre sí, como estamos viendo en el presente dibujo, en donde tenemos que el hidrógeno como el cloro están compartiendo un electrón cada quien. ¿Y por qué lo comparten? Debido a que todos los elementos en la tabla periódica tienen una necesidad de tener 8 electrones en su última capa. Por ejemplo, el cloro se encuentra en el grupo 7A, lo que significa que tiene 7 electrones de valencia, por lo que solamente necesita un electrón para poder completar sus 8 electrones. A esta regla se le llama la regla del octeto. Tal y como estamos viendo aquí, el hidrógeno le está compartiendo un electrón al cloro y con esto logra sus 8 electrones en su última capa. Aquí estamos viendo la regla que explicaba anteriormente. Todos los elementos, para ser estables en la naturaleza, necesitan tener 8 electrones en su última capa. Sin embargo, existen excepciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del helio, en el cual tiene 2 electrones en su última capa y no requiere más. A esto se le llama la regla del dúo. Junto con el helio existen otros elementos los cuales tienen excepción. Por ejemplo, veíamos anteriormente al hidrógeno, en donde el hidrógeno también nada más requiere 2 electrones. También, al igual que el hidrógeno, también se encuentra el litio y el helio. Entonces aquí estamos viendo que todos necesitan 8 electrones en su última capa. Esta es la regla del octeto. La regla del dúo se aplica para el hidrógeno, el helio y el litio, que son metales, y en el caso del helio es un gas noble. ¿Y qué significa que sea un gas noble? Los gases nobles, o sea, los elementos del grupo 8A, en donde se encuentra el neón, donde se encuentra el argón, donde se encuentra el xenón, estos elementos ya tienen 8 electrones en su último nivel, por lo cual estos átomos, estos elementos no reaccionan a condiciones normales. Sin embargo, bajo diferentes tipos, en contacto con diferentes especies químicas muy reactivas, como pueden ser elementos fluorados o de diferentes metales de transición, pudiera ser que reaccionen, pero por lo general estos elementos no reaccionan. Viéndolo aquí estamos viendo de cómo
se forma la regla del octeto. Aquí estamos viendo en el caso en el que nosotros tenemos un metal alcalino, el cual es el sodio. Este tiene un electrón de valencia porque se encuentra en el grupo 1A. Al momento de entrar en contacto con el cloro, el cual es un elemento del grupo 7A, este le va a dar su electrón. Y al momento de que le da un electrón, significa que los electrones tienen carga negativa. Y si le da una carga negativa, pues va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque está dando lo negativo. Entonces se queda muy positivo. Entonces aquí el sodio, el Na, tiene una carga de 1 más. ¿Por qué? Porque perdió una carga negativa. A diferencia del cloro, que al momento de recibir un electrón, que es carga negativa, o sea, le está dando como que su energía negativa, se está quedando con una carga de 1 menos. Cuando tiene una carga de 1 menos, pasa de ser cloro a ser el ion cloruro. Entonces aquí estamos viendo que el sodio tiene una carga positiva, entonces se está volviendo el ion sodio 1 más, y el cloro está recibiendo un electrón, lo cual se está volviendo el ion cloruro 1 menos. Y ahora sí, tenemos carga positiva y carga negativa, y como nosotros sabemos, lo opuesto se atrae. Entonces nosotros tenemos que la carga positiva atrae a la carga negativa y forma un enlace iónico, en donde su enlace es a diferencia de cargas eléctricas. Entonces aquí nosotros vemos la descripción, que el sodio transfiere su único electrón para que pueda completar su octeto. Sin embargo, nosotros vemos que en la naturaleza existen otros tipos de elementos. Aquí estamos viendo el cloro, que está formando reacción, que está formando enlaces con un elemento del grupo 6A, que es el azufre. Entonces aquí nosotros lo que estamos viendo es que el azufre, para completar su octeto, tiene que compartir un electrón con el cloro. Y al momento de tener dos cloros, entonces va a tener que compartir un electrón con cada uno. Y tal como vamos a hacer el conteo aquí de electrones. El cloro, sabemos que esta línea vale un enlace, vale un electrón, perdón. Entonces aquí tenemos 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones, 8 electrones. El azufre tiene 2, 4, 6, 8. El cloro tiene 2, 4, 6, 8. Lo que estamos viendo aquí es que al momento de formar compuestos químicos, los elementos van a tener 8 electrones en su última capa. A esta representación de puntos se le conoce como la representación de Lewis. Muy bien, aquí estamos viendo un panorama general de las diferentes familias de los elementos principales. Aquí vemos el grupo 1A, que son los metales alcalinos, los cuales son hidrógeno, litio, sodio, potasio y rubidio. Aquí también nos incluye el cesio, pero básicamente también es uno del grupo 1A, sin embargo es inestable y por eso no se pone. Aquí tenemos el grupo 2A, que son la familia de los alcalinotérreos. Aquí nosotros tenemos que el berilio, también el berilio no necesita tener 8 electrones en su último orbital. Este sigue la regla del dúo de igual manera. El magnesio tiene 2 electrones. Entonces les pregunto yo, ¿qué es más fácil? ¿Que el magnesio o que el berilio ganen 6 electrones o que pierdan 2? Pues es más fácil que pierdan 2, ¿no? Entonces, cuando es más fácil que pierdan a que ganen, esto significa que van a quedar como iones positivos. A diferencia de, por ejemplo, de la familia de los halógenos, que es la familia 7A, en donde nosotros tenemos 7 electrones en nuestra última capa. ¿Qué es más fácil? ¿Que nosotros perdamos 7 o que nosotros ganemos 1? Pues es más fácil, ¿no? Que nosotros ganemos 1. Entonces, por consecuencia, los elementos de la familia grupo 7A, estos siempre van a tender a formar iones negativos, porque su tendencia es a a ganar electrones. Y una vez que nosotros tengamos elementos, iones positivos y iones negativos, van a poder formar entre sí compuestos iónicos. Aquí vamos a ver una clasificación más a detalle de los enlaces químicos. Como ya lo vimos, nosotros podemos tener 3 tipos de enlaces: iónicos, covalentes, metálicos, donde sabemos que el iónico se compone de diferentes
iones tanto positivos como negativos que se dan a razón de que elementos del grupo 1 o 2A ceden electrones a elementos de los grupos 7 y 6A, tal y como vemos la sal de mesa, que es un ejemplo que vimos con anterioridad, a diferencia del enlace covalente que se forma con unión de dos no metales. Por ejemplo, puede ser el cloruro de hidrógeno, el cual el hidrógeno no es un metal por definición, y el cloro también es un no metal. También pudiera ser el ejemplo del dióxido de azufre, por ejemplo, en donde tenemos una formación de compuestos entre elementos del mismo grupo, y por todos los que sean no metales van a ser consecuencias enlaces covalentes. Por ejemplo, el CO2, el carbono también es un no metal, y el oxígeno también, y al momento de formar compuestos van a ser compuestos covalentes. Van a ser compuestos que forman enlaces covalentes. También tenemos enlaces metálicos, los cuales se van a dar entre diferentes metales, como son los metales de transición, como son el fierro, como son el titanio, como son el tecnecio, como son el cobalto, como lo es el zinc, la plata y demás. Cuando tengamos enlaces entre elementos de transición del grupo de metales de transición, van a tener enlace metálico. Muy bien, como ya lo explicamos anteriormente, cuando nosotros tenemos metales alcalinos o alcalino-térreos del grupo 1 o 2A, nosotros vamos a regalar electrones a elementos de grupo 7A. Por ejemplo, aquí vemos como un elemento de litio le da un electrón, y por consecuencia el litio pierde un electrón y se va a quedar positivo. A diferencia del flúor, que está ganando un electrón y se va a volver ion fluoruro con un electrón. Y ahora sí, lo que va a pasar es de que van a formar... Vamos a ver, me voy a regresar un poco. Muy bien, aquí. Lo que tenemos es de que ya una vez de que transfiere su electrón al flúor, ya van a tener un enlace electrostático, va a ser un enlace iónico. Entonces aquí estamos viendo que el elemento que pierde electrones se va a quedar positivo y se le llama catión, a diferencia del elemento que gana electrones, ya sea 1 o 2, se le va a llamar como anión. Entonces cuando tenemos un catión y un anión van a formar un enlace iónico. Muy bien, tenemos diferentes tipos de enlace. Estos pueden ser enlaces covalentes, pueden ser simples, dobles o triples. Cuando nosotros tenemos un enlace covalente simple, significa que solamente comparten un electrón, como lo estamos viendo aquí en el caso del hidrógeno, que al momento de que interactúa consigo mismo, lo que va a pasar es de que está formando un enlace sencillo. Sin embargo, hay moléculas y hay elementos que para completar su octeto necesitan compartir más de un electrón. Por ejemplo, como es el caso del CO2, en donde estamos viendo que el carbono, para tener sus 8 electrones de valencia, necesita compartir 2 electrones, necesita compartir 4 electrones. Por ejemplo, aquí está compartiendo 2 electrones con un átomo de oxígeno, y está compartiendo otros 2 electrones con otro átomo de oxígeno. Y esto lo que va a producir es que el carbono tenga 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, sabiendo que cada línea se refiere a 2 electrones. De igual manera, aquí los oxígenos, como vemos, tenemos 2 arriba, 2 abajo, y tenemos 2 por 2, 4. Tenemos 8 electrones en total. Y con esto podemos completar nuestros octeto. Entonces, para esto se pueden formar enlaces dobles o enlaces triples. También podemos tener el ejemplo del nitrógeno, en donde el nitrógeno comparte consigo mismo 3 electrones, entonces va a formar un triple enlace. Entonces, cuando el nitrógeno también es un caso en donde es un enlace covalente triple, como lo estamos viendo aquí. En el elemento de nitrógeno está formando 3 enlaces simples, 3 enlaces covalentes simples, y por consecuencia el poder romper la molécula del nitrógeno
va a ser mucho más complicado que romper una molécula de oxígeno. ¿Por qué? Porque el enlace de nitrógeno tiene 3 enlaces simples.